Muy buenos días, señores del jurado, doctor, profesor Miguel Ángel García Porras, profesora María del Carmen Pinero Moreno, profesor Carlos Enrique Peñalosa, tutor de este proyecto, profesor Luis Guillermo Patiño Vázquez, suplente. Mi nombre, Paola Andrea Ramírez González, estudiante de la maestría en gerencia de empresas, mención finanzas, presentando en la primera parte de mi proyecto la propuesta para la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Flujo de caja y rentabilidad, flujo de caja, rentabilidad y riesgo de inversión en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta. Este es el título del proyecto de grado. Vamos a hablar del capítulo número 1, corresponde a el problema, el planteamiento de ese problema. El panorama del manejo de alimentos, el acelerado crecimiento mundial de la población y el desplazamiento de esta a las grandes ciudades implica un desafío en el abastecimiento de alimentos. Para esto, ¿qué se requiere? Se requiere de procesos óptimos de poscosecha, manipulación, transporte de los alimentos, al igual que los controles estrictos en el manejo de cadena de frío de los productos, los cuales requieren el control de temperatura y de esta forma satisfacen las necesidades alimentarias de la población. Una de las principales ventajas de los emprendimientos son, ¿cuáles son esas ventajas que tienen los emprendedores? La independencia económica, ¿cierto? La libertad de horarios, la posibilidad de manejar también su propio tiempo, planificar y proyectar mejor su vida, dedicarle tiempo a su familia y principalmente la posibilidad de proyectar objetivos y logros. Y algunas de las desventajas que tienen son los riesgos que se deben asumir como emprendedores o empresarios. ¿Y cuál es la responsabilidad? Y este también, pues a su vez, recaen responsabilidades sobre el emprendedor, ¿sí? El riesgo que la idea sobre la que está basada el proyecto o negocio no se adecua o sea viable y los ingresos económicos pueden variar mucho de un mes a otro, ¿sí? Esto quiere decir, ¿sí? Y ante esta situación planteada sobre el planteamiento del problema del proyecto, se considera importante estudiar la relación, ¿sí? Para evaluar la parte financiera, en este caso las variables de flujo de caja, rentabilidad y riesgo de inversión en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta en el periodo 2022 a 2026, para efectuar las proyecciones en los nuevos emprendimientos que permitan proponer estrategias de inversión que apoyen al sector de distribución de alimentos perecederos para su supervivencia y crecimiento. Por otro lado, también vemos que se debe observar las necesidades de los clientes, satisfacer sus gustos y requerimientos con el fin de implementar estrategias que ayuden a enfrentar los cambios que demanda el mercado. Para dar inicio siempre a un proyecto, siempre se debe evaluar el mercado. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué problema vamos a nosotros a solucionar con este emprendimiento que vayamos nosotros a realizar? Por eso es importante este planteamiento y formulación del problema en todo proyecto. Dentro de la formulación del problema tenemos unos interrogantes que debemos resolver en el transcurso de estas unidades. ¿Cuáles son? De acuerdo con lo expuesto, surge el interés por estudiar cómo es la relación de flujo de caja, rentabilidad y el riesgo para la inversión en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta. Otro interrogante sería, ¿cómo sería el flujo de caja para efectuar las proyecciones en nuevos emprendimientos en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta para el periodo 2022 a 2026? ¿Cuál sería la rentabilidad de la inversión para efectuar las proyecciones en nuevos emprendimientos en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta en el periodo 2022 y 2026? ¿Cuál sería el riesgo de inversión para efectuar las proyecciones
en nuevos emprendimientos en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta en el periodo 2022 a 2026. Y por último, tenemos la última pregunta. ¿Cuál es la relación del flujo de caja, la rentabilidad y el riesgo para la inversión en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta? Habiendo ya tratado o socializado planteamiento del problema y la formulación, vamos a socializar cuáles son esos objetivos y objetivos generales y específicos del proyecto. El objetivo general tenemos establecer la relación entre flujo de caja, rentabilidad y riesgo para la inversión en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Examinar el flujo de caja para efectuar las proyecciones en nuevos emprendimientos en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta en el periodo 2022 a 2026. Y otro objetivo específico que tenemos es diagnosticar la rentabilidad de la inversión para efectuar las proyecciones en nuevos emprendimientos en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta en el periodo 2022 a 2026. Damos inicio al capítulo número 2, que es el marco teórico del proyecto. Vamos a tratar los antecedentes de investigación, ¿sí? En el capítulo se presentan algunos antecedentes que servirán de apoyo para la investigación. Se expone el marco teórico, marco conceptual, marco legal y se muestra el cuadro de operanización de variables, ¿sí? Dentro de todo proyecto debemos tener en cuenta siempre los antecedentes, ¿sí? Que es la manera en cómo nosotros nos basamos y sustentamos toda la teoría que conlleva y que esté relacionada con el proyecto, bajo algunas referencias de autores, proyectos, repositorios e informaciones estadísticas. En el ámbito internacional tenemos que traemos como referencia del proyecto a Ceballos 2019. Como título de proyecto, evaluación financiera de proyectos de inversión para las pymes. El propósito de esta investigación radicó en el análisis del proceso de evaluación financiera de proyectos de inversión para las pymes, sustentando en los autores Baca 2010, así como Kotler y Armstrong 2007. ¿Qué podemos nosotros extraer de este trabajo de referencia? Este trabajo se considera importante dado que permite profundizar en el análisis de los proyectos de inversión de las pymes. Igualmente también traemos como referencia a Cortés 2018. Presentó su trabajo de grado denominado Logística de distribución y rentabilidad de las empresas de productos de consumo masivo, Indufani. El trabajo se considera importante, ¿por qué? Porque analiza las empresas de consumo masivo, a fin de que esta investigación revise el punto de vista de un proyecto de inversión para estudiar su rentabilidad. En el ámbito nacional tenemos otras referencias y ámbito regional. Se tiene como referencia a Beltrán 2018, que presentó un estudio de viabilidad de un centro de acopio y distribución de alimentos de la canasta familiar en la localidad Ciudad Bolívar. Qué importante es ese trabajo para nuestro proyecto. Este trabajo aporta importante evidencia metodológica, teórica, empírica, que servirá para profundizar en el estudio de la inversión en el mercado de productos perecederos, objeto de la presente investigación. Entonces, todas estas bases teóricas son muy importantes para el desarrollo del proyecto, debido a que con esto nos orienta, nos da como guía para el desarrollo de todas las unidades siguientes. Igualmente se trae a García 2020 como capital de trabajo, estructura financiera y rentabilidad en proyectos de inversión en empresas pymes, procesadoras de polipropileno en la ciudad de Pereira, periodo 2016 a 2019. Este trabajo o investigación es importante para nuestro trabajo, nuestra investigación, dado que aporta la metodología y evidencia empírica para analizar proyectos de inversión en empresas pymes. También tomamos de referencia y se presenta a Molina 2022,
como en el flujo de caja libre, crecimiento y rentabilidad de las pymes del sector del calzado en la ciudad de Cúcuta, periodo 2015-2019. ¿Sí? Esta investigación aporta metodología, bases teóricas para analizar las variables de flujo de caja y rentabilidad que son objetos de estudio de este proyecto de inversión. Traemos, además de esto, a Muñoz y Cuadros 2017, con comparación de metodologías para la gestión de riesgos en los proyectos pymes de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Colombia. Se considera que esta investigación puede aportar importante evidencia relacionada con la gestión de riesgo en proyectos de inversiones en las empresas pymes. Por lo tanto, va a ser de gran apoyo en nuestro trabajo de investigación. Reina y Adarme 2014, logística de distribución de productos perecederos, estudio de casos de Fuente de Oro Meta y Biota en Cundinamarca. La importancia de este trabajo nos aporta para nuestro trabajo, para nuestra investigación, y es de gran utilidad todo el aporte teórico y empírico que profundiza en el conocimiento del sector logístico asociado a la distribución de productos perecederos y reconocer los elementos que inciden en la disposición final del producto para establecer los niveles de pérdida que se enfrentan en el manejo de estos productos. Ahora bien, después de haber revisado los antecedentes, haber visto planteamiento del problema, la formulación, vamos a socializar las bases teóricas, ¿sí? O conceptuales más relevantes de nuestro proyecto. ¿Qué es flujo de caja según algunos autores? García 2003 define el flujo de caja libre como lo que queda disponible para atender los compromisos con los beneficiarios de la empresa, acreedores y socios. A los acreedores se les atiende con servicio a la deuda, capital más intereses. Y a los propietarios con la suma restante con la cual ellos toman decisiones, una de las cuales es la determinación de la cantidad a repartir como dividendos. El flujo de caja de una empresa tiene 3 destinos. ¿Cuáles son esos destinos del flujo de caja de una empresa? Reposición del capital de trabajo y activos fijos, atención del servicio a la deuda y reparto de utilidades. Tenemos otra base teórica que es la rentabilidad de inversión. Según el autor Gitman 1992, desde el punto de vista de la administración financiera, la rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el capital. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que esta medida permite evaluar los beneficios de la empresa dado a un nivel de ventas de activos o debido a la inversión de las inversiones de los accionistas. O sea, de acuerdo a su inversión, pues también es su rentabilidad. Esto es importante dado que para que una empresa sobreviva es necesario generar utilidades. Por supuesto que sí. En este sentido, Gitman 1992 afirma algo importantísimo. La rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo. Si una empresa quiere aumentar su rentabilidad, debe también aumentar su riesgo. Y al contrario, si quiere disminuir el riesgo, debe disminuir también la rentabilidad. Entonces, en este caso tenemos el concepto de rentabilidad de inversión. Ahora vamos para el riesgo de inversión, y uno de los autores en referencia también es Gitman y Hoek 2009, donde habla de que una inversión es simplemente cualquier instrumento en el que se puede colocar unos fondos con la esperanza que genere rentas positivas o, en su defecto, el valor que el valor permanezca constante. De igual forma, existe la posibilidad de que, por el contrario, la inversión genere pérdidas. Esto debido al riesgo que existe en el mercado en el que se invierte. Entonces, todo negocio, todo emprendimiento tiene su riesgo. ¿Cuál es la manera de evitarlo o mitigar esos riesgos? Evaluando una de las variables que vamos a estudiar, como el flujo de caja, cuál es la rentabilidad, ¿sí? Y si es viable este proyecto de inversión, ¿sí? Entonces,
La inversión es considerada como un tipo de esfuerzo realizado con la esperanza de obtener un resultado positivo o favorable. En el caso de una empresa, será el monto monetario requerido para la oferta de un producto, mientras que el riesgo es la probabilidad de que la rentabilidad difiera de la esperada o pronosticada. Y por último, tenemos otro concepto que son las inversiones y incertidumbre. Bender Nielsen 2009 señala que todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo. En el mundo financiero, los individuos, administradores de dinero profesionales, instituciones financieras y muchos otros se encuentran y deben hacer frente al riesgo, ¿sí? Los inversores pueden aceptar o tratar de mitigar el riesgo en la inversión. Entonces, estos son las bases teóricas de nuestro proyecto. Ahora bien, vamos a socializar el cuadro de operalización de variables, un cuadro importantísimo, donde tenemos unos objetivos específicos. ¿Cuáles son? Examinar el flujo de caja para efectuar las proyecciones en el nuevo emprendimiento en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta en el periodo 2022 y 2026. ¿Cuál es esa variable? El flujo de caja. ¿Cuáles son esos indicadores que se van a estudiar? Ingresos, costos, gastos e inversiones. ¿Qué técnica vamos a utilizar? Revisión documental, análisis financiero, análisis de tendencias y registro de tabla de datos. ¿Y cuál es la fuente de información? Los estados financieros de comerciantes seleccionados. Otro de los objetivos que vamos a tratar y vamos a evaluar es diagnosticar la rentabilidad de la inversión para efectuar proyecciones en nuevos emprendimientos en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta 2022-2026. ¿Y cuál es la variable objeto de estudio? Rentabilidad de inversión. ¿Cuáles son los indicadores? Valor presente neto, tasas de descuento e inversiones. ¿Cuál es la técnica a utilizar? Revisión documental, análisis financiero, análisis de tendencias y registro en tabla de datos. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente de información? Estados financieros de los comerciantes seleccionados. Otro de los objetivos específicos son analizar el riesgo de la inversión para efectuar proyecciones en nuevos emprendimientos en el sector de distribución de alimentos en la ciudad de Cúcuta en el periodo 2022 a 2026. Esta variable es riesgo de inversión. Indicador, flujo de caja, rentabilidad y tasas de descuento. ¿Cuál es la técnica? Análisis financiero, análisis estadístico en la tabla de datos. Fuentes, estados financieros de los comerciantes seleccionados. ¿Cuál es otro de los objetivos? Determinar las relaciones entre flujo de caja, rentabilidad y riesgo de inversión para efectuar las proyecciones en nuevos emprendimientos en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta. ¿Cuáles son las variables objeto de estudio? Flujo de caja, rentabilidad y riesgo de la inversión. ¿Cuáles son los indicadores a estudiar y a evaluar? Coeficiente de correlación, coeficiente de determinación. ¿Cuál es la técnica? Cálculo a través de métodos estadísticos. ¿Y cuál es la fuente de información? Resultados de los objetivos anteriores. Socializando el cuadro de operacionalización de variables, vamos a continuar con los tipos de investigación. El tipo de investigación que vamos a utilizar en este proyecto. El presente trabajo está enmarcado en el tipo de investigación cuantitativa. De acuerdo con el nivel, se cataloga en nivel descriptivo y correlacional, dado que describirá el comportamiento de las variables y los hechos tal como se presentan en las unidades de análisis. ¿Por qué cuantitativa? El proyecto va a realizarse la investigación de tipo de investigación cuantitativa debido a que se van a realizar ciertas encuestas a los posibles emprendedores o personas que trabajan actualmente en un sector en específico. Se van a realizar ciertas encuestas. Esto, a su vez, después de esto se va a realizar la tabulación de los resultados, ¿sí?
mediante tortas, ¿sí? Y de esta manera podemos nosotros analizar la información obtenida y por eso su investigación o la investigación de este proyecto es de tipo cuantitativa. Debemos tabular información y dar unos resultados numéricos porcentuales. Además de esto, es descriptiva porque también se va a desarrollar la parte de observación de estas situaciones y podemos describir, ¿sí? Describir de manera detallada todo lo que se está observando en el sector objeto de estudio. El diseño de investigación será de tipo documental, ¿sí? Que es nuestro mayor apoyo, puesto que se indagará con respecto al manejo administrativo y financiero, mientras que el trabajo de campo se realizará en torno del objeto de estudio, que es lo que estaba hablando anteriormente, el cual corresponde a la ciudad de Cúcuta en el sector de distribución de alimentos perecederos. ¿Qué población vamos a tomar nosotros para este proyecto? En este presente trabajo, la población objeto de estudio será integrada en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta. ¿Y cuál será la muestra que vamos nosotros a escoger para esta investigación y para obtener los datos que necesitamos para el análisis de este proyecto de inversión? La investigación y aplicación de instrumentos se efectuará en un área delimitada. ¿Cuál es esa área? Por el mercado de la Nueva Cesta de la ciudad de Cúcuta. Para los que no conocen, está ubicada en la zona donde queda Cenabastos, ¿sí? Actualmente se llama la Nueva Cesta. Dado que esta es una zona donde se despliega la mayoría de la actividad en la ciudad de Cúcuta, se considera una muestra que se tomará de 65 personas. Puede ser un tamaño manejable en la investigación, dado que no se encontró información detallada en el sector objeto de estudio. Entonces, esa va a ser la muestra, va a ser el sector escogido para nosotros poder desarrollar esta investigación y poder tabular esa información y obtener unos resultados que nos ayude a analizar si es viable o no viable este proyecto de inversión. De igual manera, pues se tiene en cuenta toda esta información y podemos darle continuidad al desarrollo de cada una de las variables de este proyecto. Agradezco mucho poderme haber acompañado en el día de hoy para presentar mi primera presentación de la propuesta del trabajo de investigación. Quiero agradecerle a los jurados y al doctor Carlos Peñalosa por su apoyo en este proyecto. Muchísimas gracias. Que pasen muy buen día. Hasta luego.